Continuamos en el curso de filosofía y estamos en el módulo de teoría del conocimiento. Vamos a hablar en este tema 2 de Aristóteles y el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. Teoría del conocimiento. Aristóteles, al igual que su maestro Platón, destaca la superioridad del conocimiento intelectual sobre el sensible, pero no admite la existencia de ideas innatas ni la preexistencia del alma, por eso establece que el punto de partida de todo conocimiento ha de ser la experiencia. El conocimiento intelectual se obtiene por la abstracción a partir de los datos proporcionados por los sentidos. Los métodos de conocimiento, la deducción y la inducción. El conocimiento científico consiste en conectar lo particular con lo universal, que es su causa. Según Aristóteles, dos métodos de conocimiento permiten realizar esa conexión, la deducción y la inducción. La deducción, ¿qué es? Pues explica lo particular desde lo universal, es decir, va de lo más general, los primeros principios, a lo particular, la sustancia, el individuo concreto. Aristóteles distingue tres métodos deductivos: la erística sofística, que es parte de opiniones que parecen generalmente aceptadas, pero que no lo están en realidad, instrumento de persuasión que no tiene en cuenta la verdad. La dialéctica platónica, que parte de opiniones generalmente aceptadas, que no lleva a un conocimiento verdadero ni necesario. Y la demostración. Esta parte de premisas verdaderas, único método deductivo que Aristóteles da por válido. La demostración se desarrolla en forma de silogismo. Es un razonamiento constituido por dos premisas y una conclusión derivada necesariamente de las premisas por la propia estructura formal de razonamiento, y muestra que algo se deriva necesariamente de determinados principios. Según Aristóteles, las deducciones de las que tanto se alimenta la ciencia son más concluyentes y más potentes en su prueba que la inducción. La inducción, ¿qué es? Utilizada ya por Sócrates, es el procedimiento que va de lo particular, la sustancia, el individuo concreto, mostrado por los sentidos, a lo general, los primeros principios. La inducción, al partir de lo real y sensible, parece para nosotros más convincente, pero no es un método tan seguro y necesario como el deductivo. Deducción e inducción son dos métodos complementarios. El conocimiento científico, por excelencia, consiste en deducir lo particular de lo general. La ciencia es conocimiento por causas, porque es, y conocimiento necesario, que sabemos que ese hecho es así y no puede ser de otra manera. Pero en realidad nuestro conocimiento parte de los sentidos empirismo, que nos muestran lo particular y concreto, verdadera realidad, y asciende después a través de la abstracción inductiva a lo general, que son conceptos universales. A diferencia de Platón, para quien lo universal, las ideas, es la verdadera realidad, anterior a lo particular, los objetos sensibles. Esto le permite a Platón el conocimiento directo de lo universal a través del recuerdo y la deducción posterior de lo particular. El proceso del conocimiento humano. En los presocráticos, en general, encontramos una desvalorización de la sensibilidad. El conocimiento sensible es engañoso, es doxa, opinión. Solo la razón es apta para conocer la realidad. En Platón, el conocimiento es recuerdo y está posibilitado por la preexistencia del alma. Los sentidos son solo instrumentos que abren la puerta del recuerdo. El verdadero conocimiento, el conocimiento científico, es intelectual y versa exclusivamente sobre las ideas, verdadera realidad. Aristóteles, al igual que Platón, distingue entre conocimiento sensible y conocimiento intelectual, y recogiendo la herencia intelectualista de Sócrates y de Platón, destaca la superioridad del conocimiento intelectual sobre el conocimiento sensible, pues solo el conocimiento intelectual nos pone en contacto con lo universal. Ideas de Platón, formas, causas de Aristóteles. El objeto del saber científico. Pero Aristóteles descarta la teoría de las ideas y la preexistencia del alma y afirma que el ser real es la sustancia individual, el individuo concreto, no la idea universal platónica, compuesto de materia y forma, siendo la forma la esencia inmanente, el principio de inteligibilidad, de universalidad. Por eso Aristóteles indica que todo conocimiento debe partir de la sensación. Nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos, que aporta el contacto con lo particular, pero como todo conocimiento científico es conocimiento del universal, será el entendimiento, agente y paciente, la facultad que partiendo de las sensaciones y con la ayuda de la memoria y de la imaginación permita formar las nociones universales, objeto de la ciencia, a través de un proceso de abstracción inductiva que nos permite captar lo universal, la forma,
realizada en el individuo concreto, en lo particular. La captación del universal a partir de lo particular es posible gracias a que el universal es inmanente a los objetos particulares. Los sentidos externos recogen los datos de los objetos. La sensación capta las formas individuales, formas sensibles de los cuerpos, imágenes que llegan a la conciencia en donde se conservan, gracias a la imaginación, que es reproductora, y combinan entre sí, gracias a la de la memoria, que permite comparar el grado de semejanza y diferencia de las imágenes de la imaginación. En este nivel interviene el entendimiento, que tomando estos datos prescinde de los datos singulares y concretos y abstrae la forma universal, forma sustancial, esencia, presente en un conjunto de imágenes semejantes. Este proceso de abstracción requiere el concurso de dos entendimientos, el entendimiento paciente y el entendimiento agente. El entendimiento paciente es pura potencia de recibir las formas, no es nada en acto, necesita ser actualizado por el entendimiento agente, pues sin él no piensa nada. Pero el entendimiento paciente es quien conoce los universales que hay en lo real. Sería como el ojo, que tiene la potencia de ver los colores, pero sin luz no los puede ver. Y el entendimiento agente es puro pensar, sin que sea pensamiento de nada concreto que condicione al paciente. Es inteligencia siempre en acto que produce los inteligibles, o más bien la inteligibilidad, y lleva al acto la universalidad que se encuentra en potencia en la imagen, ilumina las formas universales para que las pueda conocer el entendimiento paciente. El entendimiento agente es como una luz que hace aparecer los colores que en la oscuridad están solo en potencia. El entendimiento paciente recibe las formas individuales en forma de imágenes. El entendimiento agente actúa sobre estas imágenes y actualiza, ilumina, las formas universales que de este modo son conocidas por el entendimiento paciente. Una vez alcanzado el concepto universal, es preciso, al igual que sucedía con Platón, ponerlo en relación con el particular. Esto se realiza a través de la deducción. Ejemplo: todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Luego, Sócrates es mortal. De este modo se cierra el ciclo de conocimiento para Aristóteles, que en resumen tiene dos momentos: el proceso que va del particular al universal, abstracción inductiva, y el que se dirige del universal al particular, deducción. Primero, por experiencia, conozco que existe. Y segundo, por abstracción inductiva, conozco las formas de lo que existe. Y tercero, por deducción, conozco por qué lo que existe particular es lo que es universal. Esta concepción del conocimiento tiene una serie de implicaciones que se van a mantener en la filosofía posterior. En primer lugar, la ilimitada capacidad de conocimiento del ser humano. El hombre puede conocer todo, pues el entendimiento paciente posee todos los universales en potencia y el entendimiento agente es puro pensar. También el alma racional platónica, por su pertenencia al mundo de las ideas, tenía esta ilimitada capacidad de conocimiento. En segundo lugar, la concepción del conocimiento como la adecuación del pensamiento con la realidad. Es una postura vigente hasta la filosofía de la modernidad, hasta Descartes. Por último, Aristóteles legó a la filosofía posterior la difícil y controvertida interpretación, el entendimiento agente. Los autores cristianos intentan identificarlo con algo propio del alma del individuo en apoyo de la pervivencia del individuo después de la muerte, mientras que otros comentaristas ven en el entendimiento agente algo que, aun estando en cada hombre, es de naturaleza no personal, una realidad espiritual que trasciende al individuo concreto y cuya inmortalidad no garantiza, por tanto, la supervivencia. En cuanto al grado del conocimiento, Aristóteles distingue, como Platón, entre conocimiento intelectual y conocimiento sensible. El conocimiento sensible, la experiencia, el conocimiento de lo particular. Este es el primer nivel de conocimiento, saber que el hombre comparte con algunos animales. En él intervienen los sentidos, la memoria y la imaginación. Ambas son la antesala del entendimiento. Es un saber empírico, conocimiento de un número concreto de casos. Pedro está enfermo y con tal fármaco se curará. El conocimiento de lo particular, no de lo universal, no es todavía conocimiento científico. El conocimiento intelectual es el conocimiento de lo universal. El conocimiento sensible proporciona los materiales que sirven para elaborar, por medio de la abstracción, el conocimiento intelectual. Es un conocimiento propio del hombre, accesible solo para el alma racional y es conocimiento de lo universal. Y el conocimiento de lo universal posible son conocimiento de lo contingente, de lo que debe ser de una manera, pero puede ser de otra. Son saberes prácticos. Las ciencias correspondientes no lo son en sentido estricto, pues no tratan de lo necesario.
mencionamos el arte o techné, que es la técnica que sabe que, la esencia, son la cosa y también el porqué, la causa próxima. Este tipo de saber se adquiere como la experiencia y se enseña de todos los casos de un mismo fenómeno obrar con consentimiento de causa. Ejemplo, el fármaco para curar a todos los griposos. Y de la prudencia o frónesis es el saber sobre la conducta del hombre y es una disposición racional sobre lo bueno y lo malo para el hombre y consiste en saber actuar. No es ciencia, porque no parte de principios. A diferencia del arte, que tiene un fin distinto de la misma acción, en la prudencia la misma acción es su fin. Conocimiento de lo universal necesario. Es un conocimiento de lo necesario e inmutable, ejemplo, las leyes matemáticas, que son saberes teóricos. De la ciencia o epísteme diremos que es un hábito demostrativo. Para Aristóteles solo hay ciencia de lo universal y es necesario por eso, si queremos tener conocimiento de las cosas singulares, hemos de conectarla necesariamente con la universal. Y el conocimiento científico explica la realidad deduciendo lo particular de lo universal, que es su causa. Para Aristóteles la ciencia es un conocimiento por causas y un conocimiento necesario. Se realiza mediante demostraciones que se fundamentan en verdades primeras e inmediatas, principios o axiomas, que son la causa de la conclusión. Utiliza el silogismo, en el que partiendo de dos premisas obtenemos una conclusión que se deriva de ellas. La conclusión será verdadera si lo son las premisas y se respetan las leyes de la lógica. Todas las premisas habrán tenido que ser deducidas con anterioridad. Luego tiene que hacer unos enunciados primero, que estén ya dados, sin necesidad de demostración, y son los primeros principios, indemostrables, conocidos por intuición. Y del entendimiento, nous, es un saber de los principios que pueden ser particulares, propios de la ciencia. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí, o generales, válidos para todos. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Los principios son proposiciones evidentes e indemostrables. A ellos se accede por intuición intelectual, el nous, la facultad de conocimiento. No acepta Aristóteles que sean innatos como las ideas platónicas, sino que el entendimiento los intuye o capta. Esta es una intuición inmediata en el caso de los primeros principios, por ejemplo, el principio de no contradicción, A o no A, o una intuición medida por la experiencia previa en el caso de la premisa mayor de los silogismos, por ejemplo, todos los hombres son mortales. Dicha verdad universal es aprendida tras haber experimentado cierto número de casos particulares. Y de haber visto entonces esa verdad o ese principio son evidentes de por sí. Epagoge, la inducción. La sabiduría o sofía es la forma plena de saber, es a la par ciencia e intuición y consiste en enlazar la epísteme y el nous, el conocimiento de las causas y de los principios. Una vez que hemos conocido los primeros principios, a través del nous, se trata de demostrar cómo se deducen a partir de ellos de modo necesario todas las verdades propias de cada ciencia. Clasificación de las ciencias. Aristóteles distingue 5 grados dentro del conocimiento intelectual y estos grados son el fundamento de los diferentes tipos de ciencias o saberes. Ciencias productivas, que son las que tratan sobre la producción y es conocimiento de lo universal posible, techné, medicina, arquitectura, artesanía, arte. Ciencias prácticas, que tratan sobre la acción en sí misma, que son también conocimiento de lo universal posible, la frónesis, ética y política. Aristóteles abandona las ideas universales platónicas, lo que le lleva a separar los fines y métodos de la ética, de lo de la ciencia teórica, y hacerlos objeto de la ciencia práctica. Y las ciencias teoréticas o contemplativas, que son las ciencias en sentido pleno. Su finalidad es alcanzar el conocimiento en cuanto tal y no un objetivo práctico, es saber de lo universal y necesario. Filosofía primera, metafísica, filosofía natural, física y matemáticas. Ética. En Platón, el intelectualismo moral. El conocimiento del bien es, al mismo tiempo, la práctica del bien. La orientación del conocimiento hacia el bien guía también la conducta privada y pública. De ahí que quien conoce la idea de bien no solo es sabio y virtuoso, sino también el único capaz de gobernar el Estado. Con Aristóteles, al ser la verdadera realidad la sustancia individual, la ética desciende a los hechos de la vida cotidiana. Separa los fines y métodos de la ética de la ciencia teórica y los hace objeto de la ciencia práctica, que no tiene como propósito alcanzar la verdad de lo que es universal y necesario, sino que trata de la acción de lo que puede y debe ser la vida humana. La ética aristotélica tiene las siguientes características. Es una ética
teleológica. El bien supremo coincide con el fin último. Eudemonista, pues el fin último o bien supremo es la felicidad. Y ética de la virtud, el medio por excelencia para lograr la felicidad. Ética teleológica. Aristóteles, en consonancia con su metafísica y con su concepción del ser vivo, parte de que todas las realidades, seres o acciones de los seres tienden a un fin. Concepción teleológica de la realidad. Cuando los seres realizan sus fines, actualizan sus potenciales. Consiguen su perfección, y esta perfección es el bien para el individuo. Luego, para cada ser, su bien consiste en el cumplimiento, actualización de su esencia, en la realización de la función que le es propia. El primer objetivo de la ética aristotélica será determinar si hay una función propia del hombre y cuál es su función. En Aristóteles el concepto de bien no es unívoco como en el Platón, no es un término absoluto, no hay un solo tipo de bien que se identifica con la idea suprema. Hay muchos bienes y fines, pues el bien es relativo a la naturaleza de cada ser. El hombre, como ser natural que decide sobre sus actos, ha de saber cuál es el fin, el bien, al que tiende de modo natural. De entre los fines o los bienes que puede perseguir el hombre, Aristóteles diferencia los fines buscados como medios para otro fin, no válidos por sí mismos, sino para lograr otro fin superior. Los fines buscados por sí mismos, no condicionados por otros, este es el bien supremo, que coincide con el fin último de nuestros actos. El bien supremo, el fin último del hombre, es la felicidad, pues solo ella se busca por sí misma, mientras que las demás cosas se buscan por ella para conseguirla. En la ética teleológica aristotélica, una acción es buena o mala según nos acerque o nos aleje del bien del hombre. En la ética deontológica kantiana, las acciones son buenas o malas en sí mismas, si son realizadas de acuerdo al deber y por deber. Ética eudemonista, de la felicidad. La felicidad es el bien al que aspira la vida humana, y es un bien natural. Pero que sea la felicidad no es un asunto subjetivo, llevar una vida agradable, concepto actual de felicidad, buena vida, sino que tiene un aspecto objetivo, llevar una vida noble, digna, vida buena. Por lo que la pregunta por la felicidad ha de ser respondida analizando la naturaleza humana. Aristóteles rechaza las teorías que se discutían entre los platónicos y que identificaban la felicidad con el placer, los honores, la riqueza, la salud, pues considera que son bienes necesarios pero no suficientes para ser feliz, son medios para conseguir un fin, mientras que la felicidad ha de ser un fin en sí misma en autosuficiente y es el mayor bien, y ha de hacer al hombre más perfecto. La felicidad es una actividad del alma, conforme a la virtud, un esfuerzo consciente del hombre por realizar su esencia, pero ¿cuál es la actividad propia del hombre? Según Aristóteles, es la actividad de la razón o la actividad según la razón. Ética de la virtud. La virtud no es sino el desarrollo pleno de la naturaleza humana. Al ser nuestra naturaleza racional, la virtud ha de consistir en el pleno desarrollo de nuestra racionalidad. Ahora bien, hay dos modos de ejercitar la razón. Ejercer la razón como facultad de conocer, la actividad de la razón, lo que da lugar a las virtudes intelectuales dianoéticas, y practicar la razón como sometimiento a la razón de aquello que no es racional en mí, la actividad según la razón, virtudes éticas. La virtud no es innata, es un hábito o disposición permanente a actuar de un modo determinado. Es un hábito adquirido voluntariamente a partir de una capacidad inicial del alma y desarrollado mediante la enseñanza y el aprendizaje, en el caso de las virtudes intelectuales, y el ejercicio y repetición de buenos actos, en las virtudes morales. A diferencia del intelectualismo socrático, para quien la ciencia conducía irremediablemente al bien obrar, para Aristóteles hace falta también el esfuerzo, la voluntad y la práctica, no solo saber lo que está bien, aunque el entendimiento sea necesario para determinar lo conveniente en cada caso. Aristóteles distingue dos tipos de virtudes. Virtudes intelectuales o dianoéticas. Estas perfeccionan la parte racional del alma, la inteligencia. No son innatas, han de ser aprendidas a través de la educación. Permiten la adquisición de hábitos a través de los cuales se alcanza la verdad. Se dividen en teóricas, que tratan de lo necesario. Son la episteme, el nous y la sabiduría. Esta última es la virtud intelectual por excelencia. Y prácticas, tratan de lo contingente. Son la tecne y la prudencia. Esta última es la guía de las virtudes morales que relaciona las virtudes éticas y las dianoéticas. Las virtudes teóricas son las más elevadas, pues a ellas corresponde la actividad más elevada del hombre, la que le distingue del resto de los seres, la captación de la verdad. La sabiduría
Esta es un fin en sí misma, por eso es el fin más elevado y proporciona la máxima felicidad. Aristóteles, siguiendo las huellas de Platón, postula el ideal del sabio como forma suprema de felicidad, pero para quien no sea posible alcanzar esta forma suprema de felicidad, no son despreciables niveles intermedios de perfección o de felicidad que exigen la realización de las virtudes morales, regulan las tendencias propias y el trato con los demás, y la posesión de ciertos bienes exteriores, que son necesarios, pero no suficientes. Y luego tenemos las virtudes morales o éticas. Estas perfeccionan nuestro carácter, la parte sensitiva del alma, deseos y pasiones, y la voluntad de libre elección. Facilitan nuestra elección encauzando las pasiones de acuerdo con la razón. Se adquieren a través de la costumbre o del hábito. La virtud moral es un hábito selectivo que consiste en elegir el término medio entre dos extremos viciosos, relativo a nosotros y nuestras circunstancias, determinado por la razón y por aquella razón por la que decidiría el hombre prudente. Canon del término medio. Las principales virtudes éticas son el valor, la templanza y la justicia. La justicia consiste en dar a cada cual lo que se merece según sus méritos y cualidades y es la principal virtud ética, pues su finalidad es la felicidad de la sociedad. Es decir, beneficia a todos, no a uno solo. La felicidad solo se logra en la polis, pues el hombre fuera de la sociedad no puede ser virtuoso. Política. La ética aristotélica desemboca en la política y parece subordinarse a ella. El fin de ambas es el bien del hombre, la felicidad. Ahora bien, el hombre necesita de la polis para realizarse plenamente. Solo la polis es autosuficiente. El hombre recibe la suficiencia de la polis. Pero al mismo tiempo, el Estado no es un fin en sí mismo, no defiende un totalitarismo, sino que está subordinado a la felicidad y perfección moral de los individuos. Considera Aristóteles que el hombre es un ser social por naturaleza. El hombre aislado no puede desarrollar su naturaleza, solo en comunidad puede el hombre actuar plenamente su forma. Además, el hombre es el más social de los animales, pues los animales poseen voz, phone. Solo emiten sonidos que indican un estado de ánimo subjetivo, placer, dolor, y no exigen una referencia social que los apoye. Por el contrario, el hombre posee logos, lenguaje, por naturaleza, y la naturaleza no hace nada en vano. El lenguaje, frente a la voz, permite además hablar con los demás e intercambiar opiniones sobre lo justo e injusto, sobre lo conveniente y lo perjudicial. Es decir, la palabra nos ofrece la posibilidad de un conocimiento racional fundamentado y la posibilidad de una convivencia pacífica, pues nos permite llegar a acuerdos que se plasman en leyes y constituyen las polis. Por eso, el hombre es también un animal político por naturaleza. Hay una serie de asociaciones que se han dado en el tiempo y que son la primera forma de asociación que fue la familia. Su fin era la continuidad de la especie. A continuación surgió la aldea o pueblo, cuyo fin era la satisfacción de las necesidades. Y por último apareció la polis, que tenía como fin procurar al ciudadano una buena vida conforme a la virtud, es decir, conforme a la razón y feliz. Y fines. Así, el Estado, la polis, aunque es temporalmente posterior al resto de las asociaciones, es lógicamente anterior a ellas, ya que solo el Estado es autosuficiente y posee los medios adecuados para conseguir sus fines. Organicismo social. El todo es anterior y más importante que las partes. Cada individuo no se basta a sí mismo. Ha de referirse a la totalidad. La virtud, el arete, es una política fundamental y es la justicia. Consiste en un saber dotarnos de un orden político, de una constitución justa, que permita ante los ciudadanos un trato de igualdad y que esté plasmada en leyes que los ciudadanos han de obedecer. Formas de gobierno. Aristóteles es testigo de las convulsiones de las polis de su época. En un momento en que las polis van a desaparecer, trata de mantenerlas, pues cree que son las instituciones que mejor pueden ofrecer a los ciudadanos seguridad, requisito básico para vivir en la sociedad. A diferencia de Platón, que intentó diseñar un estado ideal irrealizable, un régimen perfecto de gobierno que superase las tendencias negativas de los seres humanos y los condujera hacia su perfección. Aristóteles pretendió adaptar el Estado a las circunstancias concretas, a las condiciones sociales e históricas particulares de la sociedad en que se realiza, pues el objetivo es lograr las condiciones de seguridad y estabilidad que permitan a los ciudadanos vivir bien y civilizadamente. Para ello, frente a Platón, que intentó formular sus concepciones políticas partiendo exclusivamente de principios teóricos, Aristóteles procuró informarse de las realizaciones concretas. Se le atribuye el análisis empírico de más de 150 constituciones y formas políticas de diferentes países. Así, distingue
entre la mejor constitución, en absoluto, y la mejor constitución dadas las circunstancias. Una constitución puede ser buena teóricamente y no ser adecuada para un país por sus circunstancias históricas. Las circunstancias determinan en cada caso la constitución más adecuada. En cuanto a la organización del gobierno, Aristóteles distinguió entre formas justas, correctas de gobierno, en las que gobiernan los mejores y más virtuosos, con vistas a un bien común, y formas injustas, degeneradas, en las que se gobierna en provecho propio. Entre las formas correctas de gobierno señaló la monarquía o gobierno de una persona que piensa que es el mejor sistema de gobierno, la aristocracia o gobierno de unos pocos, teniendo en cuenta cómo son los hombres, es el mejor sistema de gobierno en la práctica, y la democracia o gobierno del pueblo, Aristóteles llama politeia, república, a este sistema de gobierno. Y en contra de Platón sostiene que la democracia es un buen sistema de gobierno, pero es un sistema que para funcionar adecuadamente exige un nivel elevado de educación en los ciudadanos. Como formas degeneradas de gobierno señala la tiranía, el gobierno de uno en beneficio propio, la oligarquía, el gobierno de unos pocos, y la demagogia, a la que llama, sin más, democracia. Aristóteles no estableció preferencia por una determinada forma de gobierno, pues esta viene determinada en cada caso por las circunstancias de cada pueblo. No obstante, parece que sugería para Atenas una aristocracia moderada, sometida a cierto control del pueblo. Por el contrario, a Platón su teoría de las ideas lo obliga a mantener que toda la realidad sensible, entre ella la polis y la sociedad, es mutable y que es necesario atender al modelo de esa realidad que se encuentra en el mundo de las ideas. Así, del mismo modo que quien desea alcanzar el verdadero conocimiento científico debe ejercitar la dialéctica. Quien desea llevar una vida social deberá ordenar su acción en torno a la idea de bien y en torno al modelo ideal de ciudad. Ciudad ordenada, armónicamente, según el mundo de las ideas. Y gobernado por filósofos. Ciudad que fue criticada por Aristóteles por su carácter ideal.